La deficiencia de nutrientes afecta la reproductividad en ganado vacuno. Cuando en el ganado vacuno existe deficiencia de algunos nutrientes, estos presentan bajos rendimientos en temas de fertilidad y productividad. Cuando un vacuno no ingiere los alimentos requeridos, se presentan desórdenes reproductivos y en consecuencia baja fertilidad. El ganado vacuno es muy exigente en requerimientos nutricionales para que puedan demostrar el potencial genético, ya sea para la producción de leche, carne o ambas. El ganado vacuno no necesita solo de alimento en grandes cantidades, necesita que el alimento suministrado sea lo suficientemente balanceado para que los niveles de producción puedan sostenerse y mejorar. Toda deficiencia se traduce para el productor ganadero en pérdidas si no se corrige a tiempo. En el ganado vacuno, cuando existen deficiencias nutritivas crónicas, se genera una disminución en los ritmos de crecimiento y pérdida de conexión corporal debido a la pérdida de músculo. Las deficiencias nutritivas crónicas generan disminución en el ritmo de crecimiento, así como pérdida de estado muscular. En las hembras, la infertilidad causada por una mala nutrición se presenta en casos cuando se limita el alimento, en la etapa de crecimiento de novillas, en la etapa de la pubertad, en la etapa final de la gestación y después del parto. El productor ganadero debe estar atento al periodo del peripato, periodo comprendido entre la semana 4, antes de que se dé el parto, y el mes después del parto, periodo en que la vaca presenta las mayores exigencias nutricionales. Es de saber que existen implicaciones fisiológicas que hacen que las vacas reduzcan el consumo de forraje y movilizan más grasa corporal antes y después del parto. En esta etapa, las vacas exigen más demanda de nutrientes, ya que naturalmente deben recuperarse y producir la leche para lograr a su cría si no se tiene un buen programa de manejo que a la vez esté acompañado de suplementación estratégica. Las hembras se tardan más en entrar en celo y por ende no puedan quedar preñadas. En esta etapa, menos proteína y más energía, ya que las dietas con altas en proteína provocan disminución en la fertilidad. También lo hacen las concentraciones sanguíneas de urea mayores de 20 miligramos por día. Cuando en la vaca hay un balance energético negativo, se presentan problemas reproductivos, como puede ser el retraso de la ovulación, mayor cantidad de días abiertos y periodos de infertilidad después del parto. La ausencia de vitamina A y beta-caroteno frena la etapa de la pubertad, tanto en hembras como en machos, y los predispone a bajos porcentajes de fecundación, mortalidad embrionaria y la retención placentaria, y reduce el deseo sexual en ambos vacunos. La deficiencia en la vitamina E lleva a malformaciones y baja concentración espermática en el eyaculado del toro. Cuando el suministro de selenio es deficiente, se afecta la fertilidad y se predisponen a las hembras a la retención placentaria y a quistes ováricos. En toros se reduce la motilidad y la concentración espermática. El suministro de cobre en cantidades excesivas puede llegar a ser nocivo. También es nocivo si falta en la dieta. Las hembras presentan desórdenes en el ciclo estral, muerte embrionaria y fetal, así como abortos y retención de placenta. Podemos concluir que si el ganado vacuno no consume alimentos que contengan zinc, pueden presentarse problemas de baja fertilidad y prolificidad. En los toros se perjudica la espermatogénesis y el desarrollo de órganos sexuales secundarios. El productor ganadero debe evaluar los contenidos nutricionales de sus pastos y, en caso de deficiencia, suministrar las enmiendas en sales mineralizadas o suplementos.